Gracias por continuar con nosotros. Y esta mañana saludo en la línea telefónica de CIPSE Noticias más temprano a la psicóloga María Herrera para hablar sobre el enojo. Muy buenos días, María, te saludo con mucho gusto. Hola Nancy, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, felices de tenerte con nosotros y bueno, hablar sobre este tema que creo que, a veces lo experimentamos de más, María. Sí, qué bueno que lo comentas. De hecho, en la semana pasada, nuestro anterior ponente, que es Juan, puso sobre el enojo que hay en todos lados, que se siente, hay una densidad en este momento muy fuerte. Sí. Sobre todo por lo que estamos enojadas, teniendo o no razón, hay un fuerte enojo y eso se siente, ¿no? Y bueno, hay una gran variedad de enojos, hay ira, hay rabia, hay mucha frustración. ¿Y qué hay atrás del enojo? Esa es la parte más importante. Atrás del enojo hay un dolor muy profundo, que es inconsciente y que no sabemos bien a bien por qué está ahí, pero está. Y muchas veces, en esta ocasión me voy a enfocar particularmente, el enojo en el enojo que tiene que ver con el enojo con nosotros mismos, con cada uno de nosotros, qué nos decimos todo el tiempo y por qué aparentemente estamos enojadas y enojados con los demás, pero en realidad hay un profundo enojo con nosotros mismos. Sí, y claro. Que tiene que ver con no cumplir con las expectativas de otras personas o con no cumplir con los estándares que nos exige la familia, el colectivo, la sociedad, y eso nos hace estar enojados permanentemente y reaccionar, nos la vivimos reaccionando por todo, con todo y de todo. No, tú acabas de decir, a veces está sobreexagerada estas reacciones, y sí, el enojo es una de las emociones más histriónicas, más teatrales que hay, más seductoras, porque es además la que nos lleva a estar en un lugar de una zona de confort, porque pues para todo el mundo es fácil enojarse y decir me enojo y qué, y así soy, y cuidado se me acerquen, porque además vamos formando una barrera alrededor de nosotras y de nosotros cuando estamos enojados. ¿Qué es lo que logramos con el enojo? Que los demás nos den la vuelta y nos digan, no, ni le hables, ni voltees a verlo porque está enojado. Claro. Y cuando está enojada, pues se comporta tal y cual. Entonces, eso que creamos con el enojo nos molesta tanto que nos sentimos internamente muy angustiadas, muy frustradas, porque decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué los demás me rechazan? ¿O por qué los demás están de esta manera conmigo? Y bueno, nadie se enoja solo, hay toda una historia familiar, una historia de una infancia, una historia muy larga y una historia social que nos hace aprender a mirar esta parte de los enojos. Acuérdense que somos muchos yos, en una sola persona somos muchos yos y tenemos muchos tipos de enojos, de molestias, de dolor, y lo más importante es indagar sobre a ver qué me pasa a mí cada vez que reacciono ante tal o cual cosa. Ahora reaccionamos por todo, es una reacción más que una conciencia sobre el enojo. Y tenemos dos frases célebres de las mamás y de los papás o de los abuelos cuando somos chicas que nos dicen, no llores y no te enojes. El enojo no es una emoción negativa, el enojo es una emoción, Aquí el asunto es saber identificar qué hay detrás de ese enojo. ¿Y cómo manejarlo, María? Y cómo manejarlo, cómo autorregularlo. Porque muchas veces reaccionamos a cosas totalmente fuera de lugar, o sea, con un enojo desproporcionado, y el enojo se queda en nuestro cuerpo durante muchas horas. Y ese enojo en nuestro cuerpo lo único que va a generar es como un veneno que le vamos poniendo cuando solo reaccionamos sin darnos cuenta el por qué sobre reaccionamos. Precisamente es lo que te quiero preguntar, María, de cómo afecta el enojo a nuestra salud mental y también a nuestra salud física, porque obviamente pues se descargan muchísimas toxinas en nuestro cuerpo.
Afecta de muchas maneras, repito, cuando es una cuestión ya que es todo el tiempo. ¿Cómo identificarlo? Okay. Todo el tiempo por cualquier cosa, por el coche, por el tráfico, por todo, o sea, por el ruido, por cualquier cosa nos hace sobrereaccionar. Incluso puedes identificar rasgos iracundos que te sacan de quicio, que todo el tiempo estás gritando, que todo el tiempo regañas, maltratas, y cómo te hablas a ti. Porque a quienes nos hablamos más horrible cuando estamos enojadas con el mundo y con nosotras mismas, es con nosotros, nos decimos cosas. ¿Cómo? ¿Y cómo afecta en el cuerpo? Muchísimo. Te vas volviendo tensa, va generando mucha ansiedad, ¿no? Y desde luego la salud mental son condiciones permanentes que te van impidiendo tener una buena relación, una sana relación contigo misma y con los demás. Y evidentemente eso se nota cuando alguien está permanentemente enojado con el mundo, porque nadie se quiere acercar a esa persona, nadie quiere tratar con esa persona, tú misma no te soportas. Tú mismo no te soportas porque te encierras, empiezas a aislarte, y si estás afuera, si estás en el mundo, si estás socializando, lo único que te hace sentir es enojo la socialización porque no te aguantas ni a ti mismo. Y ya ahí estamos hablando de muchos procesos de enojo, de encasillarte mentalmente, de no poder ver que tú eres un propio freno para tu evolución con ese enojo desmedido. Y entonces la propuesta es, indaguemos qué sucede con ese enojo, qué nos pasa con estar enojadas todo el tiempo, y qué nos refieren las otras personas. Las otras personas también son nuestros espejos y nos pueden decir, hay gente que es hay gente que tiene actos de amor muy directos que te dicen, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Por qué estás así? ¿Ya te diste cuenta que te estás aislando? ¿Ya te diste cuenta que te peleas de todo con todo el mundo? Y bueno, esa es una parte del enojo, pero pensemos en la otra. Hay enojos que nos salvan, que nos ponemos en una posición de amor propio, de poder mirar que hay enojos que nos dicen, no puede ser toda esta injusticia social, no puedo tolerar que alguien abuse de su poder, que estamos muy enojadas con la corrupción que hay en nuestros países. Sí. Estamos muy enojadas por cosas que sí tenemos que estar enojadas, pero tenemos que empezar por revisar ese enojo, qué hay ahí adentro de mí, qué hay alrededor de mi familia que me ha enojado, que está ese dolor profundo, porque el enojo que tenemos hacia esta parte de la corrupción, del abuso de poder, de los abusos de todo tipo, del abuso de poder, del abuso sexual, de violaciones, de violencia, tenemos un genuino enojo, pero que hay que saber cómo autorregular con una conciencia mayor y poder transmitir algo que tenga soluciones más viables. El enojo no se debe evitar, sino se debe aprender a manejar y a gestionar esta emoción como parte de la vida humana de cualquier persona y de cualquier mamífero, pues, ¿no? Claro, y sobre todo también con nuestros niños, María, porque también se escucha mucho la frase de las niñas bonitas no se enojan o los niños bonitos no se enojan, entonces siempre estamos tratando de evitar y de ponerle una cara mala al sentimiento cuando hay que saberlo reconocer para poder trabajar en él. Eso que dices es muy importante, no olvidar que donde empieza todo es en las infancias y cómo los madres y padres tienen una influencia muy particular en la niñez de 0 a 7 años. Y si ese niño, esa niña le estás diciendo, las niñas bonitas no se enojan, estás bloqueándole una emoción, no estás aprendiendo, no has aprendido a cómo enseñarle, bueno, no lo has aprendido tú, primera que nada, y no estás ayudándole a esa niña o a ese niño a hablar de cómo se siente, a expresar su tristeza, a expresar su enojo. Y por eso te decía en una parte de la entrevista que se nos sale muy fácil decir, oye, no llores, no te preocupes y no te enojes. No, es que sí, cuando alguien está llorando, al contrario, hay que permitirle que llore. Si está llorando por tristeza, por enojo, y si está enojado es preguntar qué tienes, qué sientes, por qué te enojaste. Con la niñez hay que ser muy cautelosos porque se nos olvida que en la niñez
se siembran todos los malestares, todas las broncas, pero también todos los aprendizajes más sanos. Entonces, nuestra niñez es muy importante para poder aprender a gestionar nuestras propias emociones. Y cuando alguien se preocupa realmente por la crianza de sus hijas e hijos, primero empieza a mirarse a sí mismo diciéndome, a ver, ¿qué tengo que mirar yo de mí en este enojo que tengo permanentemente con la vida, con mi pareja, con mi maternidad, con mi trabajo? Porque también ahí viene el asunto en este momento también del enojo colectivo, tiene mucho que ver con el abuso y la sobreexplotación de los trabajos, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar sobre el enojo. Como todos nuestros temas son infinitos. Busquen películas, busquen libros, busquen programas, podcasts sobre el enojo y vayamos a identificarnos sin una excelente herramienta para poder empezar a mirarnos, nos observamos y al mismo tiempo nos conectamos con otros ejercicios, otras herramientas como son la meditación, el yoga, el aprender a escuchar, el reunirnos con personas, por ejemplo, porque yo les he comentado de los círculos de mujeres, que ahí se habla mucho sobre todas estas emociones que se concluyeron desde niñas. Entonces, bueno, hay círculos de hombres también. Es importante aprender a gestionar nuestros propios enojos. Claro, qué importante es aprender a irnos conociendo más y más. Yo creo que ese es el mayor reto. María, te agradecemos muchísimo por la entrevista. Ya se nos terminó el tiempo, pero dinos en dónde te puede encontrar la gente, por favor, dónde te puede contactar. Claro que sí. En Facebook y en Instagram es María Herrera Páramo y Maitri La Vida en Armonía. Y el teléfono es 99 95 52 78 67. Perfecto, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande, María, y nos vemos la próxima semana. Gracias, te lo agradezco y un abrazo para todos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, bye bye. Y nosotros vámonos al corte comercial, pero quédese que todavía tenemos más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.